vamos a tener una clase más. Acuérdense que vamos a tener una serie de estudios, meditaciones, predicaciones sobre escatología. ¿Qué es escatología? Los últimos tiempos, la enseñanza sobre los últimos tiempos. Como les dije la primera vez, en esta ocasión, de tiempo en tiempo hablo acerca de esto. En esta ocasión no quiero apresurarme, quiero hacer las cosas despacio. Entonces, como es tan amplio, hay 3 líneas de investigación en la profecía de los últimos tiempos. Entonces, vamos a estudiar una por una. Una línea de investigación es Israel, otra es el mundo. Vean, lo que está pasando ahorita en el mundo es una línea de investigación que tenemos que investigarla de una forma profunda y quiero hacerlo de una forma profunda precisamente, y por eso es que no quiero apresurarme. Vamos a hacer las cosas despacio. Miren, a menos que el Eterno pues me diga que predique de otra cosa, pues entonces, pues donde manda capitán, pues no gobierna marinero. Así es que si Él decide otra cosa, bueno, pero mientras Él no me cambie esto, pues vamos a seguir estudiando sobre los últimos tiempos. Y hoy quiero que leamos, pero es muy importante, hermanos, que abra sus Biblias, que usted lo lea, porque por alguna razón psicológica, cuando oímos nomás la cita bíblica, tenemos la tendencia a decir, el pastor dijo. Pero si usted lo lee, usted va a decir, la Biblia dice, y eso es muy diferente. Entonces, por eso, busque sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 3 al 6. Y usted me sigue en silencio, pero ponga mucho cuidado en lo que dice. Dice así, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vea este detalle, hermano. Si usted lee los versículos anteriores a este que leímos ahorita, usted se va a dar cuenta que está hablando del texto famoso que usan muchas congregaciones que dicen, pues es que Él vendrá como ladrón en la noche. Y hasta hicieron una película que me acuerdo en la época aquella cuando recién yo empezaba en el ministerio, miré esa película y están en un servicio así como todos ustedes aquí. Y de pronto está predicando el pastor y el Eterno va a venir y nos va a llevar y ¡pum! De pronto desaparecen. Y 2 o 3 se quedan aquí y empiezan a llorar y todos así, ¿qué pasó? ¿No? Entonces eso es que Él viniera como ladrón en la noche, porque como ladrón en la noche no sabemos a qué hora va a venir. Pero si ustedes se fijaron, aquí dice muy clarito, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Bueno, entonces aquí está diciendo clarito que va a venir como ladrón para los que no lo esperan, para los que están en las tinieblas, para ellos va a venir como ladrón. Pero para nosotros, los que somos hijos de luz e hijos del día, los que estamos velando y orando, para nosotros no. Nosotros no va a ser así, como estábamos pensando por mucho tiempo, vamos a estar aquí practicando y de repente vamos a desaparecer. Eso no va a pasar. Nosotros lo vamos a estar esperando. Nosotros lo estamos esperando. Entonces tenemos que ser sobrios, estar atentos. ¿Y cuál es la idea de estas predicaciones? Que esta congregación no esté durmiendo, que esta congregación esté sobria, atenta, alerta por lo que está por suceder. Así es que, para quienes viene como ladrón en la noche, para los que están en tinieblas, esos serán sorprendidos. Pero usted está velando, conoce los tiempos, no será tomado por sorpresa. Para usted no vendrá como ladrón en la noche. Usted está esperando a su rey. Y esta gráfica, hermanos, es donde nos quedamos, ¿se acuerdan? Bien, pero esta es la semana 70 de Daniel. Esta es la semana 70 de Daniel. Pero estamos aproximándonos a esa semana. ¿Qué señales tenemos para saber que ya estamos cerca de esa semana? Porque esta es la última.
las 70 semanas de Daniel. ¿Qué sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros que estamos cerquita de esa semana? Quiero hablarles de lo que está anterior a esa semana, para luego entrar de lleno a la semana 70. Pero antes de entrar ahí, quiero que, poquito para atrás, ¿no?, retrocedamos un poquito y veamos de qué se trata. Miren, vaya a Isaías capítulo 46. Isaías 46, versos 9 y 10. Lo voy a leer, usted me sigue. Dice así: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. A ver, ¿qué vemos aquí? Una, nos está diciendo que lo que está por venir lo anunció en el principio, y que lo que ya anunció no lo pueden evitar nadie, que lo que él dijo que va a ser, va a ser. Nadie lo puede evitar. Pero está diciendo que nos dijo lo por venir desde el principio. Entonces vamos al principio. En Génesis capítulo 6 y verso 3 dice así: y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este es un texto sumamente importante, hermanos, porque ya hemos analizado ese versículo. Cada vez que entramos a la Parashá Noach lo analizamos, y cuando dice mas serán sus días 120 años, pues se ha malinterpretado muchas veces, porque creen que está refiriéndose a que la gente va a vivir 120 años y se va a morir. Pero vemos ahí la edad que vivieron. Por ejemplo, para que se den una idea, aquí tengo unas edades y esto nos puede más o menos situar. Para que tengan una idea más o menos, fíjese, Adán vivió 930 años, Noah vivió 950 años, y cuando él tenía 600 años fue cuando empezó el diluvio. Así que después del diluvio vivió 350 años más. Entonces, esa idea de que sus días serán 120 años, es decir, estamos hablando de que va a vivir 120 años y se van a morir. No es eso, porque los después del diluvio vivieron mucho más años que los 120 años, mucho más. Pues estudiamos ahora en la mañana que Abraham, que es 10 generaciones después del diluvio, tenía 175 años. Así que eso de los 120 años, no. Entonces, ¿a qué se refiere? También se cree que se estará hablando que el arca duraron 120 años construyéndola, pero ustedes notan que no duraron 120 años construyéndola. Entonces, ¿a qué se refiere esos 120 años entonces? Porque dice que no va a pasar de esos 120 años. ¿A qué se está hablando? ¿Qué tipo de años se está hablando? De eso vamos a hablar ahora, porque eso nos va a poner en el contexto del tiempo, y de esa forma los que vamos a seguir estudiando adelante, pues van a tener ustedes un ancla, una base. Este es el texto de Génesis 1:1. Allá dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ese es el texto en hebreo. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En hebreo así dice. Ahí está escrito en hebreo. Usted lo puede corroborar en sus Biblias. Si tiene alguna Biblia que está en hebreo, usted lo puede corroborar. Están marcadas ahí las alef con color rojo. Cuéntelas. ¿Cuántas alef hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alef. En el principio, en el primer texto de la Biblia, hay 6 alef. Y resulta que alef es 1 y elef es 1000. En otras palabras, alef puede ser 1 o puede ser 1000. Puede ser un día o pueden ser 1000 años. Y resulta que segunda de Pedro capítulo 3 y verso 2 dice: mas, oh amados, no ignores esto, que con el Adón un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En otras palabras, en Génesis 1:1 nos estaban diciendo que la historia de la línea sagrada va a durar 6000 años. Pero resulta que entonces eso concuerda perfectamente bien con esos 120 años que le dijo el Eterno a Noah que iba a durar el hombre, porque no va a contender para siempre. Otra cosa que
que me hicieron un comentario, y lo voy a tomar en serio, es que dicen que cada vez que doy esta enseñanza, doy demasiada información y que al fin de cuentas no saben ni qué. Pues no voy a dar mucha información ahora, van a ser cortas las enseñanzas, pero que quede bien clarito. Vean, hermanos, esta es una línea del tiempo que está dividida en 3 partes. Cada una de esas partes es de 2000 años. Fíjense bien, 2000 años. Si usted cuenta, ¿se acuerda que un jubileo cuántos años tiene? Un jubileo tiene 50 años. En 2000 años hay 40 jubileos. En 40 años en 2000 años hay 40 jubileos. Entonces, tenemos dividido aquí el tiempo en 2000, 2000 y 2000. Ahí tenemos otros 40 jubileos y aquí tenemos otros 40 jubileos. Si usted cuenta 40 más 40 más 40, ¿cuántos jubileos tenemos? 120 jubileos. ¿Cuánto dijo que iba a durar el tiempo? Pues hombre, 120 años extraños, porque ya vimos que no se refieren ni a la vida del hombre, porque no duraron 120 años, tampoco a la construcción del arca, porque tampoco duró 120 años. Entonces, ¿a qué años se está refiriendo? A años de jubileo, porque usted suma 120 jubileos, son exactamente 6000 años. Pero mire cómo nos lo está diciendo de muchas maneras. Usted se acuerda que Moshe, cuando sale de Egipto, se acuerda que mata a aquel egipcio y tiene que salir huyendo. Cuando él hace eso, él tiene 40 años. En otras palabras, él duró 40 años en Egipto. Duró 40 años como pastor de ovejas, cuidando a las ovejas de Yitro, de su suegro. Ahí duró otros 40 años. Y luego duró 40 años dirigiendo al pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuántos años en total gobernó Moshe? 120 años. Es un paralelismo. Fíjense, ¿de cuándo es? Desde Egipto a entrar a la tierra prometida. ¿Cuánto tardó? ¿Cuántos años vivió? 120 años. Desde que salimos del huerto del Edén. ¿Por qué salimos del huerto del Edén? Porque pecamos. Desde que salimos ahí a cuando regresemos a casa, ¿cuánto va a pasar? 120 jubileos, 120 años. Igual que de Moshe, que sale de Egipto, hasta Moshe entrando a la tierra prometida. El rey Saúl gobernó, dice la Escritura, 40 años. Reinó por 40 años Saúl. Y luego siguió el rey David. Y David vivió 40 años. No vivió, gobernó 40 años. Después de él vino Salomón, y él también reinó 40 años. ¿Cuántos años de monarquía, de reinado vivimos? 120 años. 120 años de reinado, de monarquía, de rey. Fíjense, ¿cuánto duró el reinado? El rey, la monarquía, 120 años. Notan que el último es Salomón. ¿Y qué quiere decir Salomón? ¿Qué quiere decir? Paz, poseedor de la paz. Entonces, ¿quién es el que va a reinar por 1000 años? Porque aquí estamos hablando de 6000. Falta el séptimo, el descanso, el Shabbat milenial. En ese Shabbat milenial, ¿quién va a ser el rey? El que es el príncipe de paz, y es Mashiach. Entonces, ¿pero cuánto va a durar el tiempo 120 años. Eso duró la monarquía. Cuando se inicia el primer templo, hermanos, miren, un principio que usted no puede olvidar, que tiene que tenerlo muy claro, es que todo lo que el Eterno hace, todo tiene una trascendencia. No es únicamente el Peshat, no nomás es la lectura que está ahí, hicieron un templo y todo. No. Más que eso, hay enseñanzas muy profundas, muy amplias, que trasciende hasta la eternidad. Entonces, cuando Él ordena, piénselo, ¿para qué el Eterno querría tener un templo? Si Él habita en todas partes, ¿para qué querría tener un templo? Hay algo más que simplemente un lugar de adoración. Hay más que eso. Es algo mucho más grande que eso. De hecho, recuerde que nosotros somos piedras vivas edificadas para el templo espiritual. ¿No dice así el apóstol Pablo? Que somos piedras vivas para edificar el templo espiritual. Entonces quiere decir que ese templo físico
que hicieron allá en la época de los reyes. Vean, en ese lugar, cuando Shlomo le ordenan que construya el templo, le dan la autorización para que construya el templo. Acuérdense que Shlomo hace una aseveración ahí que es correcta, porque él dice, pero ¿cómo? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo quieres que te haga una casa? Si los cielos y los cielos de los cielos, tomen en cuenta que el que está diciendo eso es Shlomo, el hombre más sabio que había estado en la tierra. Entonces lo que él está diciendo tiene sentido, porque él sabía quién era su Elohim, y su Elohim abarca todo. Entonces le dice, ¿cómo te voy a hacer una casa si los cielos y los cielos de los cielos que tú creaste no te pueden contener? Es decir, no cabes ahí, tú no cabes en los cielos de los cielos de los cielos, no cabes ahí. ¿Cómo voy a hacerte yo una casa para que tú mueres aquí en la tierra? Era lógico, tiene sentido lo que dijo. Pero entonces el Eterno le dice, sí, haz esto, pero vas a poner 120 que estén tocando una trompeta. 120 con trompetas de plata, trompetas de redención. Vas a poner ahí 120 que toquen. ¿Por qué 120? Porque esos 120 estaban anunciando lo que se estaba anunciando en Génesis capítulo 1, verso 1, donde están los 6 milenios, o sea, los 120 jubileos. Por eso dije que no voy a decir mucha información para que no se me pierdan. Pero hasta ahí vamos tranquilos, vamos bien, ¿verdad? Que son los 6,000 años, son 120 jubileos. Multiplica usted 120 por 50 y le va a dar 6,000. Correcto, son 6,000. Entonces, en el primer templo, entonces él hace que tengan 120 trompetas para cuando vayan a inaugurar el templo terrenal físico. Ese es el templo del cual Mashiach dijo, esta es casa de oración para todas las naciones. Ese es el mismo templo, porque hermanos, eso de que primero, segundo y tercero, pues es el mismo templo. No ha habido más que un solo templo que lo han restaurado, porque este templo que construyeron y pusieron 120 trompetistas, bueno, ese templo fue el que destruyó Nabucodonosor. Ese fue el que destruyó, pero luego Ciro o Darío le da autorización para que vengan y lo levanten otra vez, pero es el mismo templo, únicamente que lo restauran. A ese que restaura, Esdras, Nehemías y todos ellos, cuando lo restauran se le da el nombre como el segundo templo, pero es el mismo templo que construyeron al principio Salomón, únicamente que lo están restaurando. Ese templo que restauró Nehemías y Esdras y todos ellos, ese templo es el que Mashiach profetiza y dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese es el templo. Ese templo lo había restaurado Herodes y lo había hecho magnífico, tremendo, muy bonito. Bueno, ese templo en el año 70 viene el emperador romano y lo destruye completamente y no quedó piedra sobre piedra. Lo único que hay ahorita es esa parte del muro que van, el cotel que van ahí a adorar. Vamos bien ahí también. Entonces, el segundo templo, diríamos, el que restauró Nehemías, fue destruido en el año 70. Pero mire qué curioso. 50 días después de la muerte de Mashiach, es decir, de la muerte y resurrección de Mashiach, 50 días después, en la fiesta de Shavuot, vea, la fiesta de Shavuot, o sea, la fiesta del Pentecostés, en griego Pentecostés, en hebreo Shavuot, o fiesta de las semanas. En la festividad esta, Yahshua le dice, mire, no vayan a salir de Jerusalén hasta que no descienda sobre vosotros el poder de lo alto, el Ruach HaKodesh. Entonces se ponen a orar y aparentemente hay cerca de 500 personas orando, pero al final quedan exactamente 120 personas orando. Hay 120 personas en el aposento alto. Noten dónde, en el aposento alto. Hay un texto que dice que estaban sentados en la casa. Pareciera como que era una casa, pero eso no es relevante. El punto está que están sentados 120 personas
y desciende el Ruach HaKodesh. ¿Usted se acuerda cuando construye la primera vez el templo Salomón? Que Salomón le dice, pero ¿cómo no vas a poder vivir aquí? Entonces él le dice, mira, construyelo, y cuando lo construyan te voy a demostrar que sí voy a estar ahí. Y cuando lo terminan de construir, ¿qué sucedió? ¿Se acuerdan? Descendió una nube, dice, que abarcó la gloria de Yahweh toda la casa y nadie podía entrar. Había 120 trompetistas y descendió la gloria de Yahweh. Ahora hay 120 orando en el aposento alto y desciende la Shejinah otra vez, el Ruach HaKodesh desciende sobre ellos y ahí empieza el templo espiritual. ¿Pero cuántos estaban ahí orando? 120, representando los 120 jubileos. 120 jubileos. Porque en los postreros días, dice la profecía, daré de mi espíritu a toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Esa profecía para cuándo era? Para los últimos días. Si usted saca cuentas, si el número 4000 es cuando Mashiach muere, y de ahí para acá son 2 días, quiere decir que estos 2 días de 2000 años son los últimos días, porque descendió el Ruach HaKodesh ahí en ese tiempo, y ahí cuando los hijos y las hijas comenzaron a profetizar. ¿Y cuándo dijo que va a pasar eso? En los últimos días, en los postreros días. Entonces quiere decir que ¿qué día se refiere? Esos 2. Bueno, entonces quiere decir que entramos a los últimos días cuando descendió el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Son los últimos días, pero no son los dolores de la mujer encinta. No son los principios de dolores. Porque luego en Mateo capítulo 24, cuando le preguntan a Mashiach, después de que le enseñan el templo que Herodes reedificó, cuando están ahí frente a las piedras, frente al templo ese, entonces Mashiach le dice, porque le preguntan, le hacen 3 preguntas a él. Le dice, ¿qué señal? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Porque él le dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo sucederán estas cosas que estás diciendo ahorita? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y 3, ¿y qué señal habrá del fin del tiempo? 3 preguntas le hicieron. Entonces él les contesta, empieza a contestar, le dice, bueno, habrá guerras y rumores de guerras, y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares, y está diciendo varias señales, dice, pero este no es el fin. Esto es solamente principio de dolores. Principio de dolores está hablando de una mujer encinta cuando le empiezan los primeros dolores y que le anuncian que ya está pronto el parto, ¿verdad? Entonces la mujer empieza a tomar las precauciones, hacen una maleta, la tienen lista ahí para cuando llegue el momento. ¿Cómo se van a dar cuenta cuando está llegando el momento del parto y que ya tiene que estar listo para irse al hospital? Cuando arrecian los dolores, cuando son más continuos y más fuertes. Yo creo que esto las mujeres lo entienden perfectamente bien, ¿verdad? Que ya está para irse. Pero antes de esos dolores fuertes y continuos, hay los principios de dolores. Entonces Mashiach dice, mire, las guerras, los rumores de guerras, las hambres, las pestes, los terremotos en diferentes lugares, será principio de dolores. Principio de dolores. Bueno, todo eso que mencioné, somos testigos de que ya están pasando. Ya somos testigos. Ya hay 2 guerras mundiales. Ya ha habido 2 guerras mundiales en un periodo muy corto de tiempo. En un solo siglo, 2 guerras mundiales. Pero ahorita, en este momento, ¿no? En este momento hay guerras por todos lados. Y rumores de guerras. Hay guerras y rumores de guerras por todos lados. Entonces quiere decir que los principios de dolores ya están. Ya son. Faltan los dolores fuertes, que de eso vamos a hablar cuando estemos a la otra semana. Pero ahorita quiero ponerlos, esa línea que está al final, ahí terminaría el tiempo de los gentiles y comenzaría la semana 70 de Daniel, la semana que pusimos la gráfica al principio. Ahí empezaría, cuando termine toda esta época. Le llaman, y le puse yo también ahí el tercer templo, porque pues es la manera en que se tiene que decir para poder entender. Se le conoce como tercer templo. Hay veces que la gente está diciendo ya van a construir el tercer templo y que ya van a construir el tercer templo. El tercer templo ya está construyéndose. El tercer templo no es físico, el tercer templo es espiritual. Somos piedras vivas edificados como templo, como casa espiritual. Eso somos nosotros.
Este es el templo. ¿Quién es la piedra angular, el fundamento de este templo? Mashiach. Él es la piedra angular la piedra fundamental y es la piedra angular. Es decir, Él es el principio del templo y el fin del templo. Nosotros somos parte de ese templo espiritual. A ver, hermanos, ¿por qué Él no habita, dice, en un templo hecho de manos? ¿No dice así el texto? Que Él no habita en un templo hecho de manos. Entonces, ¿en dónde habita? En un templo espiritual. ¿Y cuál es el templo espiritual? Nosotros. Él habita en nosotros. Y nos estamos acercando porque este templo no está terminado. No está terminado. Están llegando más piedras vivas. Cada piedra que viene, cada que se convierte a alguien, es una piedra más que está poniéndose en el templo. Cuando esté completamente terminado, lo mismo que pasó cuando terminaron el templo de Salomón, lo mismo que pasó cuando restauraron el templo de Nehemías, lo mismo va a pasar, lo mismo que pasó cuando empezó el templo espiritual, igualito va a pasar cuando se termine el templo. Va a venir Mashiach personalmente a habitar en él. Desde Adán, entonces, vea, de Adán a Abraham, de Abraham hasta Mashiach, Yahshua, y de Yahshua hasta la segunda venida de Mashiach. Esos son los tiempos. Acuérdense que de Adán a Abraham, ¿cuántas generaciones pasaron? 20 generaciones. Por eso decía en la mañana, es importante que tengan eso en mente, porque pasaron 20 generaciones y pasaron 2000 años. Luego de Abraham a Yahshua, recuerden que Yahshua, Mateo capítulo 1, váyase a Mateo capítulo 1 y verso 1. Libro de la genealogía de Yahshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Ahora vamos a brincarnos y váyase al verso 17. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham, ¿se fijaron con quién empieza? ¿Con quién empezó? Con Abraham. Desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. De la deportación a Babilonia hasta Mashiach, 14 generaciones. Pero ustedes notaron que entonces que toma en cuenta que Mashiach es hijo de David y es hijo de Abraham. Es hijo de Abraham. Vamos aquí, no estamos conscientes de esto. A ver, nosotros aquí, por ser de Mashiach, somos descendencia de Abraham. De Abraham. Entonces es Adán, Abraham, Yahshua. De Yahshua para allá, para acá, entramos nosotros. Y entonces nosotros somos descendencia de Abraham. O sea, en otras palabras, todo el programa profético estamos incluidos nosotros. Nosotros somos parte de ese programa profético. Somos parte. Mire, esto que le voy a decir, tremendo, hermano. Pero mire, específicamente, espero que esto no ofenda a nadie, hermano, pero específicamente el movimiento mesiánico o el movimiento de las raíces hebreas es una señal del fin de los tiempos. Esta es una señal del fin de los tiempos. En otras palabras, esta congregación, Baruch Hashem, junto con muchas otras, estamos siendo protagonistas de la profecía de los últimos tiempos. El hecho que estemos regresando nosotros a la Torá, que hayamos regresado a la Torá, que ahora seamos de los que la Biblia dice que estos son los que guardan los mandamientos y la fe en Yahshua, los mandamientos de Elohim, dice, y la fe en Yahshua. Nosotros somos de los que guardamos los mandamientos de Elohim y la fe en Yahshua. Es el movimiento de los últimos tiempos. Hay todo un estudio que traía para darles también de eso, pero como les decía, no, despacito, uno por uno. Hoy vamos a ver nomás de los 120. Pero es muy importante entender que usted, el hecho de que esté aquí y que estemos diciendo Yahshua y que estemos preparándonos para las festividades y que estemos en Shabbat aquí, todo eso indica que somos parte del fin de los tiempos. Eso es una indicación de que ya estamos en el fin. Este movimiento estaba reservado para el último tiempo y resultó que estamos aquí nosotros.
Eso es maravilloso, hermano, que usted sea parte de este movimiento profético, es maravilloso y tiene que estar muy contento y muy alegre por ser parte de este grupo. Usted sabe, hermano, que mire, hay muchas cosas muy bonitas aquí. ¿Se acuerda que les comentaba que vimos el texto donde dice que Él anuncia el porvenir desde el principio? Y vimos que 6 Aleph significa no nomás 6 días, también significa 6,000 años. Y 6,000 años es el total de 120 jubileos. ¿Usted se acuerda que se celebraba en el jubileo? ¿Qué se hacía en el jubileo? Se dejaban libre a los esclavos, se pagaban todas las deudas, todas las deudas. La forma en que se hacían los negocios era muy curioso. Por ejemplo, si usted le vendía a alguien la tierra o le rentaba, porque no podía vender la perpetuidad, pero usted le rentaba, vamos a poner un ejemplo, yo tengo una tierra y le digo a Saúl, Saúl, te voy a vender mi tierra. Entonces ellos decían, a ver, ¿cuánto tiempo falta para el jubileo? Y decíamos, bueno, pues faltan 40 años, entonces tu tierra vale mucho, porque voy a tener esa tierra por 40 años. Pero si la misma tierra se la vendía cuando faltaban 10 años, valía menos, porque no la podía usar 10 años. Si faltaba un año para que cumpliera el jubileo, prácticamente no valía casi nada, porque nada más te iba a durar para un año la tierra, porque nada más faltaba un año. Así que dependía del jubileo lo que tú podías rentar, porque a la hora que llegaba el jubileo, la tierra regresaba al dueño, pase lo que pase. Es decir, pues me compraste la tierra de mucho dinero, pero llegó el día del jubileo, aunque yo, dueño de la tierra, dijera, no la quiero porque se la renté a él y todavía falta mucho para que él la tenga. No, la ley decía que tiene que regresar al dueño, así es que independientemente del dueño, regresaba a él. Fíjese lo que estoy diciendo, la tierra, tu tierra, regresaba a ti. ¿Quién es el heredero de la tierra, hermanos? ¿Quiénes son los herederos de la tierra? Nosotros. Nosotros somos los herederos de todo. En el estudio de ayer, eso les comentaba, ¿no? ¿Qué eres? ¿Ger o eres Toshab? ¿Eres extranjero o eres dueño? ¿Se acuerdan que les mencionaba eso? Bueno, vivamos como extranjeros sabiendo que somos dueños. A ver, hermanos, si soy dueño de esta tierra, entonces pareciera como que esta tierra la tengo rentada, pero está a punto de completarse el último jubileo. ¿Y qué pasa en el jubileo? Todo vuelve al dueño. Entonces, ¿qué va a pasar en el último jubileo? Todo vuelve a nosotros. Sí, literal. Todo lo que usted ve aquí es suyo. Todo, hermanos, todo es suyo. Por eso les decía ayer, usted no tiene que caminar pensando, qué pobre soy yo, mira qué terrible. Usted parece pobre porque es extranjero, está viviendo como extranjero, pero realmente usted es el dueño. Usted es el dueño de todo. Y pronto lo vamos a dar cuenta que así es. Porque en el jubileo último van a regresar todas las cosas. Pero cuando digo todo, hermano, literal, es todo. Todo, hermano, todo. Me van a regresar mi cuerpo. Mi cuerpo, yo sé que pareciera como que ya llegué ahí, pero no. Cuando es el cuerpo perfecto, pues. Ya me regañaron porque digo eso, hermano, pero no se me quita la maña. Pero mire, a ver, no es por nada, ¿verdad? Pero vemos que la ley de la entropía decía, se está aplicando en nosotros y cada día lo deterioramos más, porque es parte del asunto. Pero me van a regresar todo en el jubileo, me van a regresar todo. Únicamente que antes de llegar a ese orden perfecto, va a venir un desorden total, un caos total. ¿Cuándo llegue ese caos total? En la semana 70. Esa semana 70 que no hemos entrado a estudiar. No, porque acuérdense que todo esto que está aquí, en la época esta de Yahshua para adelante, han venido los principios de dolores. Todavía no arrecian los dolores. ¿Pero qué quiere decir? Que van a arreciar. Es decir, lo que está por venir es mucho peor de lo que hasta ahorita hemos vivido. Lo que está por venir no tiene ningún antecedente ni precedente, no hay nada. Nunca ha pasado lo que va a pasar. Nunca. Estaba oyendo el peor desastre registrado por la humanidad es el volcán Krakatoa. ¿Cómo se llama? Krakatoa. Ese volcán es el desastre que no ha habido otro desastre como ese. Han encontrado ya vestigios de gente que quedó petrificada allí,
una cosa terrible. Y lo que abarcó, tremendo. El mar cambió de color, una cosa terrible. Nada ha pasado en la tierra como lo que va a pasar. Nada. Vienen cosas terribles, espantosas lo que viene para el mundo. Para el mundo, no para nosotros. Nosotros vamos a mirarlo, nosotros sí vamos a mirar todo eso, pero ni nos va a causar ni miedo, se los digo. Ni siquiera miedo nos va a ocasionar. Nosotros no, nosotros estamos protegidos. El mundo tiene que estar asustado, usted no. Usted no se asuste por nada. Cuando vean que en las noticias salgan cosas, por ejemplo, no sé cuántos se dieron cuenta, que el presidente de Rusia, si le podemos llamar presidente, amenazó con echar misiles con ojivas nucleares, es decir, una guerra nuclear. Eso ahorita, mientras estamos aquí practicando, está el peligro latente ahí. ¿Se acordó usted de eso ahora? ¿Estuvo pensando en eso ahora? Anoche que se acostó a dormir, pensó, ¿y si cae una bomba nuclear aquí? Y la bomba está dirigida exactamente a la planta nuclear que tenemos aquí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Pensó en eso? Nada, hermano. Yo en serio les digo, pero que anoche en cuanto me recosté, adiós mundo cruel. Me quedé bien a gusto dormido y desperté no pensando, y no cayó la bomba. ¿Qué piensa en eso? ¿Por qué nosotros no estamos asustados? Porque todo está dirigido por nuestro Rey y de acuerdo a la profecía no es tiempo todavía. Así es que conforme vayamos avanzando en todas las diferentes formas de ver la profecía, pues se va a ir dando cuenta en qué parte del tiempo estamos. Que ese es mi propósito, que usted sepa exactamente dónde vamos, en qué tiempo estamos y qué hacer. Fíjese el punto, no nomás saber dónde estamos, sino qué hacer de acuerdo al mundo, al tiempo que estamos. Eso se trata y ahí vamos a llegar. Ahorita usted ya tiene otro contexto. ¿Cuál es el contexto? Que se van a cumplir 120 jubileos. Ya lo tiene usted. Un dato rápido nomás. Según el calendario judío, estamos en el 5785. Si fuera cierto que estamos en el 5785, entonces faltarían pues 215 años para completar los 6000. Pero resulta que no están seguros ellos que estemos en el 5785, no están seguros. De hecho, no les salen las cuentas porque según la Biblia duramos 400 años, específicamente 430 años en Egipto. De esos 430 años, 400 años fueron de esclavitud. Pero ellos dicen que estuvimos 210 años. Pero la Biblia dice que 430. Si están equivocados ellos, que debe ser porque la Biblia no se equivoca, entonces están errados 200 años. Agréguele a 5785 200 años y estaríamos en el 5985. Lo que sería que estamos a 15 años de terminar los 6000. A esos 15, réstele 7, que es lo que va a durar la semana 70 de Daniel. Nos quedarían 8 años. Ahora, si otra corriente tiene la razón, dice que son 210 años los que estamos equivocados. Si así fuera, estamos a la puerta de la esquina. Estamos a un ladito de la semana 70. ¿Qué es lo que sí estamos seguros? Por dos razones. Por las señales y porque nuestro espíritu lo dice. ¿Qué es seguro? Que Mashiach está a las puertas. Eso es seguro. No es a lo mejor. Eso ya es un hecho. Que está a las puertas, está a las puertas. Que estamos por llegar a la parte final ya, a los 7 últimos años, eso es un hecho. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en santidad. Vive en santidad, hermano. No se baje del arca por ningún motivo. Caiga quien caiga, le pese a quien le pese, manténgase arriba del arca. No se baje de ninguna forma. Ya no estamos en el tiempo para, me voy a bajar un rato y luego regreso. No, ya no hay tiempo. Tiene que mantenerse ahí. Manténgase firme allá arriba. Si eso hace, entonces no tiene nada que temer. Y mucho por qué alegrarse.